Shalom a todos los que nos ven a través de YouTube, a través de TikTok también. Hoy vamos a estar dando la porción de Levítico, capítulo 12, todo el capítulo 12 y todo el capítulo 13. No vamos a leerlo todo, pero sí se recomienda a que se pueda leer estos capítulos para tener en contexto, para no leerlo, que no sea tan extenso, ¿no? Porque en el capítulo 13 tiene 59 versículos. Pero básicamente nos habla de la purificación acerca de una mujer después del parto y sobre la purificación de una persona que tiene lepra. Entonces, sí, la porción se llama Ella concibe. ¿Por qué? ¿Por qué se le da ese nombre? En el versículo 2 del capítulo 12 dice: habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba. Por eso se le da en hebreo el nombre Tazria, que significa ella concibe. Yo le puse como título impurezas físicas y espirituales. ¿Son pecado? Y ahora vamos a ver que hay impurezas físicas y hay impurezas espirituales, ¿sí? Vamos a ver si son pecados, ¿no? O no. Pero como dije, recomiendo que se lea todo el capítulo de Levítico, capítulo 12 y el capítulo 13. Entonces, para comenzar vamos a hablar sobre la impureza física. Una impureza física no es un pecado, según la Biblia, no es un pecado, pero vamos a ver que hay otro tipo que sí es un pecado. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 12 del 1 al 8. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Muy bien, acá tenemos el caso de una impureza física que no es un pecado. ¿Por qué digo que no es un pecado? Porque todos nosotros tenemos impurezas físicas durante nuestro día. ¿Cuál podría ser una impureza física? Que no está limpio. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros vamos al baño, nos limpiamos. Después de todo el día, ¿qué hacemos? Nos bañamos. ¿Por qué? Porque estamos sucios. Después de nuestra menstruación, ¿qué hacemos? Las mujeres se bañan. Después de tener relaciones, se bañan. ¿Por qué? Porque es una impureza, no es un pecado, ¿sí? Porque la gente piensa, estoy impura, estoy en pecado. No, acá nos está hablando específicamente de una impureza física, natural, que el cuerpo trae, ¿no? Y luego de todas esas impurezas que tenemos durante el día, cuando vamos a hacer gimnasia, transpiramos o trabajamos, ¿y qué hacemos? A la noche, nos bañamos, nos limpiamos de esas impurezas físicas. Pero acá también nos habla que la Biblia se puede tomar literalmente o también espiritual. Puede hablar en esos dos casos, ¿no? Literalmente o espiritualmente. Y acá nos habla de que la mujer que había dado a luz tenía que también ofrecer un sacrificio, ¿no? Una expiación por esa acción, vamos a decir, por lo que le había pasado, un holocausto, una expiación. Y sabemos que Yeshua, cuando murió, Él se llevó todas nuestras impurezas, Él nos limpió, nos purificó. Y ahí hablamos de una impureza espiritual que tenemos, nuestros malos pensamientos, las concupiscencias de nuestro corazón. Yeshua pagó el precio y nos limpió de todas esas impurezas. Entonces acá tenemos esos dos casos, ¿no? Del caso físico, que se hace con un baño, vamos a decir, y en el caso espiritual, que Yeshua nos limpió de toda impureza, de toda inmundicia. Él fue nuestro cordero de 1 año que nos limpió de todas esas impurezas. Entonces vamos a pasar ahora, teniendo en claro que una impureza física, ¿no? Literalmente no es un pecado, también tenemos una impureza espiritual que tiene apariencia física, vamos a decir, que tiene una apariencia física,
pero que tiene un trasfondo espiritual, ¿sí? ¿Y de qué estoy hablando? En Levítico capítulo 13 vamos a leer del 1 al 3. No lo vamos a leer todo, ¿no? Pero se lo voy a estar leyendo su versículo y después lo vamos a estar comentando. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote la reconocerá y la declarará inmundo. Bueno, después de todo esto no lo voy a leer, ¿no? Pero tenían 7 días donde cuando se declaraba que era lepra, esta persona tenía que estar 7 días apartado del campamento para purificarse, para ver si eso se le iba, ¿sí? Entonces así luego el sacerdote nuevamente iba, inspeccionaba a esta persona y veía si se le había ido. Por eso recomiendo que lean todo. Yo se lo estoy parafraseando para que no sea tan largo. El sacerdote inspeccionaba nuevamente al leproso y veía si se le había ido, podía volver al campamento. Si no, tenía que estar 7 días más. Y así nuevamente, ¿no? Si la persona veía que su lepra se había desaparecido, se presentaba delante del sacerdote, hacía un acto de purificación. Lo que nos dice, por ejemplo, en Levítico 14, vamos a leer cómo era el caso cuando ya la persona era limpia. Dice: esta es la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, de madera de cedro, grana y hisopo. Mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Fíjense que acá ¿se acuerdan la historia de los leprosos, de los 10 leprosos que se presentaron, o sea, que le gritaron de lejos a Yeshua: Señor, ten misericordia de nosotros, ¿no? Y Yeshua le dijo: ven, vayan, preséntense al sacerdote. Claro, nosotros a veces cuando leemos los evangelios y no conocemos el Antiguo Testamento, no nos damos cuenta de lo que Yeshua estaba diciendo es: vayan, hagan lo que se nos ha dicho en la ley de Moisés, ¿no? Se tenían que ir y presentar delante del sacerdote para que los examine. ¿Y qué pasó? Ellos fueron, mientras iban eran limpios y solo uno volvió. Y luego también tenemos el caso de aquel leproso que le dijo a Yeshua: Yeshua, si tú quieres, me puedes limpiar. Y Yeshua le dijo: sí quiero, sé limpio. Y fue limpio. Y le dijo: no le vayas a decir nada a nadie. Andá y presentate delante de los sacerdotes para que te examinen y declaren que sos limpio. Entonces, todas las cosas que Yeshua decía se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, a los ritos de purificación que se hacían, ¿eh? Entonces, acá podemos ver, tenemos el caso de una persona, pero también tenemos el caso más adelante, podemos ver que no solo una persona se contaminaba de lepra, sino también la vestimenta y la casa. Entonces, mi esposo una vez predicó qué quiere decir la vestimenta, qué representa la vestimenta dentro de la palabra de Dios, qué representación tiene. Y nos habla acerca de la religión. De aquellos, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Y ellos ¿qué hicieron? Ellos descubrieron que estaban desnudos. ¿Qué hicieron ellos para tapar su pecado? Se vistieron, cosieron hojas, ¿no? Y se taparon la desnudez que tenían. La vestimenta representa también la religión, las doctrinas. Y muchas veces, muchas doctrinas y religiones están leprosas. También se contagian de lepra. En el caso de las vestimentas dice que se lavaban también. Si se veía que no se iba, se tenía que quemar. Si, por ejemplo, este mantel que tenemos acá tenía lepra,
¿no? Ustedes lo pueden seguir leyendo cómo era el color y todo. Si no se iba, literalmente el mantel se tendría que quemar. Si vio que solo en un pedazo quedó, dice que era arrancado de esa vestimenta. Entonces podemos pensar también la representación de las doctrinas, de las religiones, ¿no? Y podemos encontrarnos en el caso de los evangélicos. Ustedes pueden decir, no, todo lo que los evangélicos enseñaron está mal. Nosotros venimos de los evangélicos. Muchos vienen de los católicos. Pero ¿qué pasa? El Señor quiere limpiar esas religiones, porque algo de lo evangélico que donde estuvimos, algo bueno tenemos que sacar. Y lo malo tuvimos que desechar, ¿o no? Sí. Quizás yo estoy, flasheando, como decimos acá. Pero, por ejemplo, los católicos, vamos a decir, podemos sacar el ejemplo que ellos son personas que les gusta ayudar, son dadivosos, ¿no? Dan ofrendas, ayudan al pobre, visitan a los enfermos. Podemos sacar eso. Lo otro lo desechamos. Los evangélicos, ¿qué hacen? Hacen muchas campañas, oran por los enfermos también. Podemos sacar lo malo, lo quitamos, lo arrancamos. Como decía acá, esa lepra era arrancada o quemada, ¿sí? Entonces, en este caso de la persona, podemos ver que se tenía que hacer esa inspección una y otra vez para que esa lepra no volviera, ¿no? Hasta que el sacerdote lo declaraba limpio. Entonces, vamos a ir un poquito al principio. ¿Dónde nos aparece en la Biblia la primera vez que alguien tiene lepra o aparece la lepra? Vamos a leer Éxodo 4, el versículo 1 vamos a leer. Entonces Moisés respondió diciendo, ¿se acuerdan que Yahweh había llamó a Moisés para que liberara al pueblo, ¿no?, de Israel? Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yahweh. Y Yahweh dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Bueno, el primer versículo acá nos dice que Moisés dijo, Señor, ¿quién me va a creer a mí? O sea, podemos decir que Moisés dudó, que Moisés dice, no, yo no. Pero si Dios nos manda, si Dios dice, andá y hacelo, es porque Dios te va a acompañar y Dios te va a respaldar. ¿Y qué pasó? Dice que versículo 6, y le dijo además Yahweh, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno y la sacó, y aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Quizás no podemos ver a simple vista lo que nos está queriendo decir. Primero, que Moisés fue en contra de lo que Dios le dijo. No, pero nadie me va a creer. O sea, no era por Moisés, era por Dios. O sea, Dios era el que le estaba mandando. Y le mostró la lepra. La primera vez que vemos acá la palabra lepra, ¿no? Leproso, vamos a decir, leprosa. Pero para que no quede, quizás no quedó tan bien claro, vamos a ver otro ejemplo, que está en Números, capítulo 12. Y en este sí, es muy claro por qué aparece la lepra en una persona. Números, capítulo 12, nos dice, María y Aarón hablaron contra Moisés, y a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh. Y aquel varón Moisés era manso, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Yahweh a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Yahweh descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Fíjense lo que dice acá, ¿no? No pongas en nosotros este pecado, o sea, no era simplemente una impureza, como nos dice Levítico.
Era un pecado, porque locamente hemos actuado. ¿Cómo actuaron? ¿Qué hicieron ellos? Hablar mal sobre Moisés, murmuraron, ¿sí? Porque no era Moisés, no era porque era Moisés, era quien estaba dentro de Moisés, quien acompañaba a Moisés. No era por la fuerza de Moisés, no eran los milagros de Moisés, era el quien estaba acompañando, el que iba delante de él, el que hacía que el mar rojo se abriera, ¿no? Entonces, cuando Dios está obrando a través de una persona, tenemos que tener mucho cuidado. Y a veces nuestra lengua es más rápido que nuestro cerebro. Hablamos más y nuestro cerebro ni siquiera llegó a pensar y ya nuestra lengua soltó. ¿Qué hicieron ellos? Pecaron. ¿Cómo pecaron? La murmuración. ¿Sí? No por Moisés, sino el que estaba haciendo la obra en Moisés, a través de Moisés. Dice el versículo 12. No queda ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Yahweh diciendo: te ruego, Dios, que la sane. Fíjense la mansedumbre que tenía Moisés, porque quizá otros dicen: mira, mis propios hermanos están hablando en contra de mí, se merecen lo que tienen. ¿Qué hizo? Te ruego, Dios, que la sanes ahora. ¿Sí? La humildad que tenía Moisés. Respondió Yahweh a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? O sea, ¿qué quiere decir acá? ¿Elizabeth se porta mal? Bueno, sí, yo te perdono, listo. No vas a quedar en penitencia. No, si se portó mal, alguna consecuencia tiene que aprender, ¿no? Porque por ahí acá leímos esto y dice: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Lo que nos está queriendo decir que todas acciones tienen consecuencias y las tienen que pagar. Todos tenemos que pagar las consecuencias de nuestras acciones. Dice: sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió con María con ellos. Después el pueblo partió. Bueno, ahí vemos, ¿no?, que la consecuencia, no podemos decir ¿por qué Aarón? Porque también dice que Aarón, pero fue una advertencia. Si Aarón cometía otra vez eso, el leproso iba a ser él. María fue un ejemplo, diciendo: ¿vieron? Si ustedes murmuran, y no es por la persona, sino murmuran lo que Dios está haciendo a través de esa persona. Es como blasfemar también contra el espíritu. No, esa es obra de Satanás. Eso es cosa del diablo. ¿Y quién sabe si sana a los enfermos? Eso es cosa del diablo. Tenemos que tener cuidado en decir eso. No, eso es cosa de... Y si fue el espíritu, estamos diciendo que el espíritu es algo del enemigo, ¿no? Entonces acá nos da el claro ejemplo que la lepra viene por la murmuración, por la lengua maligna. O sea, como dije, nuestra lengua es más rápida que nuestro cerebro. Hablamos más rápido de lo que nuestro cerebro está pensando. ¿Amén? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ahora nos preguntamos por qué los leprosos eran echados del campamento. O sea, dice que tenían que estar no dentro del campamento, sino a los alrededores de la ciudad. Esto no quitaba que los familiares fueran a visitar, sino que esto tenía que ser una alerta para nosotros. Decir: mira que el pecador, que se vaya, que se aparte. No, tenemos que orar. Fíjense que acá el pueblo dice que no fue delante, no se reunió delante, o sea, delante del tabernáculo, sino que estaba esperando que María volviera al campamento. Entonces eso nos muestra a nosotros que aquel pecó, está leproso espiritual, vamos a decir. Bueno, que se maneje, que quede solo. No, tenemos que orar por aquel que está en esa lepra, ¿sí? Porque podríamos ser nosotros, pero eso tiene que ser una advertencia para nosotros. Decir: mirá, yo no quiero cometer ese error. El otro día hablábamos con Benjamín y dice: a mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer, yo quiero andar solo y cometer mis errores. Pero, ¿no? Decís: pero si te estamos diciendo, si a la vuelta de la esquina hay ladrones, vos querés cometer, pero vos solo los errores, tus propios errores, pero te estamos advirtiendo que si a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, mirar, si vamos a mirar el pecado del otro, que sea para no cometerlo nosotros.
No decir, yo voy a aprender solo. Prestemos atención en el pecado del otro, no para criticar, para señalarlo, para juzgarlo, para condenarlo, sino para aprender, decir, bueno, yo no quiero ser así. Yo no quiero estar apartado de la congregación de Dios. Entonces vamos a ver por qué los leprosos eran echados, o sea, eran quitados en medio del campamento de Israel. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua, que habléis todos una misma cosa, habléis nuestra boca, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense en que sigue diciendo que alguno decía, yo soy vamos a leer el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Kefa, yo soy de Cristo, ¿no? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? O sea, es lo que está pasando hoy en día. Acá nos dice que habléis todos una misma cosa, que no haya divisiones, que estemos unidos. En otras versiones nos habla que estemos en armonía, en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Qué pasa hoy? Unos dicen que el nombre de Yeshua no es Yeshua, que es Yahshua, el otro que es Jesús o Yeshus, el otro que sigue a tal pastor, el otro rabino que siguen al otro rabino, y que esto y que lo otro. ¿Estamos entendiendo lo que nos está diciendo acá? Dice que habléis todos una misma cosa. En nuestro grupo, cuando nos piden, mire hermana, nosotros, yo estoy aprendiendo recién, estoy comenzando en los caminos, aprendí el nombre de Yeshua, ¿me podría guiar? Bueno, sí. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro grupo nazareno, vamos a decir cómo lo llamamos? Les mandamos un libro que se llama La Fe del Nazareno. ¿Para qué? No es porque, lo escribió el maestro. Ahí nos habla quién es Israel, quién son las dos casas, sobre el Shabbat, sobre la fiesta, sobre nuestra identidad. Si uno lee ese libro que es nuestra base, vamos a decir, nuestra base siempre es la Biblia, ¿no? Porque todo lo que está en ese libro habla de la Biblia. Pero si vos estás de acuerdo, bueno, muy bien. ¿Crees que Yeshua es Elohim? Sí, perfecto. Entonces vamos a estar en el grupo. No es porque despreciemos a los otros. Es que muchas personas tienen diferentes maneras de pensar, tienen diferentes doctrinas, siguen al judaísmo, siguen la Kabbalah, siguen el Zohar, siguen el Talmud. Imagínense que todos vengan y estemos todos en el mismo grupo. El grupo sería un desorden. Uno creen que Yeshua es Dios, otros no creen que Yeshua no es Dios, que Jesús o Yeshua es hijo de José y María, de carne y no del Espíritu Santo. Acá nos dice, quiero que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Entonces, si en nuestro grupo están divisiones de pensamiento, ¿cómo podemos estar unidos? ¿Cómo podemos estar en armonía? Entonces pensemos en una persona leprosa que contrajo lepra por la murmuración, por murmurar. Entra, si bien la lepra en esa época no era que vos la tocabas y te quedaba leproso, no era contagioso, pero sí es contagioso la lengua. Si nosotros le damos oído a eso, imagínense en ese leproso que siga murmurando dentro del pueblo. ¿Se acuerdan la historia de Coré? Coré se rebeló contra el pueblo, contra Moisés. Quería el lugar de Moisés. Pero Dios sabe a quién pone. Dios sabe quién es manso, quién es paciente, quién no tiene ego, quién es humilde. Por algo no lo puso a Coré. ¿Y qué pasó? Muchos siguieron a Coré y la tierra los tragó. Entonces, si dejamos y permitimos que ese leproso espiritual, vamos a decir, que habla más rápido la lengua que su cerebro, que su corazón, termina contaminando todo el campamento. Por eso era necesario que saliera del campamento, para que pensara, para que recapacitara, para que viera lo que estaba haciendo mal, para que se arrepintiera. ¿Amén? Entonces acá nos está diciendo que dice que habléis todos una misma cosa, que hablemos cosas buenas, edificantes, que podamos bendecirnos unos a otros, no maldecirnos, no murmurar, no, que no haya divisiones en el grupo. Amén. Entonces el otro día hablaba el maestro y decía, fíjense en que
Hay personajes dentro de YouTube, vamos a decir, pastores, ¿no? Entre comillas, que van cambiando su doctrina a medida que va pasando el tiempo. Un día dice que la marca de la bestia es una cosa, otro día que es otra cosa, que el anticristo es fulano, después dice no era él, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una confusión del judaísmo, una confusión del cristianismo y todos los sismos que pueda haber. ¿Por qué? Porque no están fundados en la palabra. Y nosotros tratamos de que nuestro grupo esté siempre sólido, que estemos todos en un mismo pensar. ¿Podemos pensar diferente? Podemos decir, no estoy de acuerdo. Pero no nos estamos dividiendo. No es algo que nos peleemos, empecemos, ¿viste lo que está haciendo fulano? Yo puedo no estar de acuerdo con algo, pero yo no le voy a decir, ¿viste qué horrible lo que está haciendo? No, porque no sabe. Ahí ya estamos encendiendo un fuego. Estamos murmurando. Bueno, el Señor va a aclarar todas las cosas. Capaz que yo estoy mal o la otra persona está mal, pero el Señor nos va, cuando venga, Él nos va a aclarar todas las cosas. Nos va a decir, mirá, no era como vos pensabas, era así. O no era como el otro decía, era así. Pero ¿qué pasó? No hubo división. No estoy hablando de cosas que no estemos de acuerdo, es decir, que uno diga, no, yo no creo que Yeshua es Elohim. Para mí Él es un hombre, fue un profeta. Bueno, esto ya es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo y no me voy a juntar con alguien que no cree que Él es Dios. Dios es uno, pero tiene diferentes manifestaciones. Amén. Entonces era necesario que estas personas leprosas salieran. ¿Por qué? Porque no estaban en un mismo pensar, no hablaban las mismas cosas, había divisiones. Y en Santiago capítulo 3, nos sigue hablando acerca de la lengua. Hermanos míos, no os hagáis, Santiago 3, 1. Hermanos míos, no hagáis maestro muchos de vosotros, que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Con qué podemos ofender? Con la lengua. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas en un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, contamina todo el campamento, podríamos decir, toda la congregación, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma a sí misma, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nuestra boca no puede dar bendición o maldición. No puede decir, bendigo a mi hermano y murmuro al otro, ¿no? En Efesios 4 también nos sigue hablando, para que nos quede claro. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque son miembros los unos de los otros.
el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. En el versículo 13 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjense en que todo nos habla de lo que sale de nuestra boca, que ninguna palabra corrompida. ¿Qué quiere decir corrompida? Podrida, en mal estado, algo que no huele bien, ¿sí? Entonces el Señor nos está diciendo que nuestra lengua es capaz de quemar y destruir todo el cuerpo. Por eso era necesario que los leprosos, aquellos que habían murmurado, tenían que ser quitados del campamento, para que no sean contaminados el campamento del Señor. Que ninguna palabra corrompida, fea, podrida, salga de nuestra boca. En 1 Corintios, seguimos leyendo, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 33. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo nos habla de la boca. Si nosotros estamos acostumbrados a escuchar malas palabras, en algún momento nosotros las vamos a decir, nos acostumbramos a decir. Si estamos acostumbrados a decir cosas negativas, ¿qué vamos a decir? Cosas negativas. Si estamos rodeados de todo lo que nos rodea a nosotros, que queramos o no, nos influye. Personas que son totalmente no te va a salir, no, porque viste cómo está el país. No. Y vos te bajoneás y no haces, terminás siendo negativo. ¿Qué pasa con las personas tóxicas, vamos a decir? Terminás siendo tóxico vos también. Te rodeás de esas cosas, ¿no? Entonces las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, escuchar cosas con doble sentido, ¿no? Chistes de doble sentido, terminan corrompiendo lo que Dios había limpiado. En Salmos 15 vamos a ver que tenemos bendición por sujetar nuestra lengua. Salmo capítulo 15, versículo 1 al 3 dice: Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Quién va a habitar en su tabernáculo? Aquel que no calumnia con su lengua y anda y habla verdad en su corazón. Vieron que tenemos promesas, ¿no? ¿Quién va a habitar en su tabernáculo? Aquellos que no están calumniando, aquellos que andan en integridad, en justicia y hablan verdad. En Salmo 34, versículo 13, dice así: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Otro consejo, que debemos guardar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Salmo 39, 1. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Fíjense qué hermoso consejo nos está dando Salmos, que tenemos recompensa por guardar, por refrenar, si andamos en justicia, si hablamos en verdad, ¿no? Debemos guardar y ponerle freno a ese miembro tan pequeño que tenemos y puede ser capaz de contaminar y quemar todo el cuerpo, toda la congregación de Yeshua. O sea, que en el campamento no tiene que haber una lengua maligna, todo lo que nos está queriendo decir acá acerca de la lepra. Una lengua maligna que trae contiendas, murmuraciones, divisiones. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber armonía. Porque nos dejamos. Esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquellos que es santo, aquellos que es agradable. Si estamos acostumbrados a escuchar murmuraciones y divisiones, vamos a terminar accionando de igual manera que el leproso.
Entonces es necesario apartarnos también, orar por aquellos que están haciendo eso, para que también recapacite de lo que se está haciendo. Y me pareció muy interesante que en todo en el capítulo de lo que habla de las purificaciones, en el caso de la mujer y en el caso de la lepra, nos habla el séptimo día, que en el séptimo día se purificará, que en el séptimo día tal cosa. El número 7 en toda la Biblia es muy importante, es muy significativo, porque también nos habla del séptimo milenio. ¿Qué va a pasar en el séptimo milenio? Yeshua va a venir. ¿Y qué va a hacer? Va a ver si su pueblo se purificó. Aquellos leprosos. ¿Se acuerdan? Acá decía que la lepra podía irse, ser limpio, y podía volver también. Eso no quiere decir que nosotros no estamos exceptos de no tener lepra. Tenemos que cada día purificarnos, guardar nuestra lengua, de decir, mirá cómo se viste, mirá cómo se peina, mirá tal cosa, mirá cómo, ¿no? A veces nos dicen, vos decís Jesús, tenés los labios impuros. Y voy a seguir diciendo Jesús porque la mayoría de las personas que ven acá son personas que recién están aprendiendo. Su nombre es Yeshua. Significa salvación. ¿Se le fue cambiado? Sí, fue cambiado el nombre. Pero hoy conocemos que su nombre verdadero es Yeshua. Y yo no tengo los labios impuros por decir que es Jesús. ¿Cómo le podemos enseñar acerca de que su nombre, que nuestro Señor su nombre es Yeshua? Si le empezamos a predicar así, ¿quién es Yeshua? ¿De qué está hablando? Jesús, nuestro Señor y Salvador, que lo conocimos así. No por eso voy a tener labios impuros, ¿no? No, porque usted está pecando porque no usa velo en la cabeza. No, porque no tiene autoridad. Yo tengo la autoridad que mi esposo me da para predicar y el Señor, ¿no? Entonces, vemos que todas esas doctrinas están leprosas, porque el hombre la contamina. Y empezamos a hablar del otro que está a través de YouTube, a través de las redes sociales, de los videos, sin conocer a la persona. Usted es un envidioso. Usted lo que quiere es monetizar su canal y ganar fama. Le han dicho eso a mi esposo. Usted lo que precisa es una hembra. ¿Por qué? Porque está desmascarando a un hombre que dice falsas profecías y tiene cientos y cientos de seguidores, y la gente con miedo, porque dice, si no te circuncidás, no sos salvo, si no haces esto, si no te vestís de esta manera. ¿Y qué? Nosotros tenemos que apartar a esa gente, abrir los ojos a la gente. Eso no es murmurar. Si una persona es recta, es digna, es seria, gloria a Dios, porque estamos creciendo, aunque no sean de nuestro grupo, pero todos somos parte del cuerpo de Yeshua. Entonces hay gente que te critica a través de las redes sociales porque sos un envidioso, porque lo que estás hablando, Satanás, fíjense, Satanás te está usando para hablar en contra de esa persona. Fíjense en lo que están diciendo. Decir que porque decimos o estamos en contra de lo que se está predicando, de ese tipo de doctrina que está contaminada, que invita a la gente a tener miedo, o sea, no acercarse a Dios por amor y misericordia, sino por miedo. Si no te circuncidás, no sos parte del pueblo. ¿Y qué es la de nuestro corazón? No, porque el anticristo tal cosa. Y hay que hablar. Hay que hablar de esas cosas. Entonces la gente te da en la cabeza. Porque sos esto, porque sos los otros. Tenemos que guardar nuestra boca. Incluso nosotros decimos, tenemos ganas de decir, qué ignorante. También nosotros. Porque no sabemos el trabajo que Dios puede estar haciendo a través de las otras personas. Nosotros también fuimos ignorantes en algún tiempo. Y quizás ignoramos muchas cosas también. Pero a medida que nos acercamos a Yeshua, a su palabra, vamos a seguir creyendo. No sos una neófita. No porque estás más perdida que Satanás, me decían. Porque predico, porque... Entonces esas personas tienen que ser alejadas de la congregación, para que piensen, recapaciten lo que están sacando de su boca. Y en los comentarios podemos ver el tipo de naturaleza que tiene la persona, que solo te insulta, que solo te dice que sos hija de Satanás. Entonces podemos ver la clase de personas. Y esas personas Yeshua no quiere dentro de la congregación. Quiere una persona que sea mansa como Moisés, humilde, que ore por aquellos que pecaron. ¿Qué hizo Moisés? Señor, te ruego que la sanes. No importa si habló mal de mí.
ella es mi hermana, te ruego que la sane. Bueno, también la voy a sanar, pero ella va a tener sus consecuencias. Va a estar 7 días apartada de la congregación y después va a volver. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay personas que murmuran, orar por esa persona, que Dios tenga misericordia, que Dios sane su corazón, que los libere. Ese es nuestro trabajo. Que prediquemos el Evangelio, las buenas nuevas. No que estemos juzgando y maldiciendo y diciendo aquellos que creen en Jesús son malditos, son inmundos. Lo he visto en comentarios. ¿Cómo nosotros podemos decir que una persona que creyó toda su vida en Jesús, en el nombre de Jesús, murió, llevó una vida consagrada, ahora no es salva porque creyó en el nombre de Jesús y no en Yeshua? Entonces, ¿cuál fue la salvación que Dios hizo? Dios tendrá misericordia, porque por los pecados de ignorancia también Yeshua pagó. Entonces, todas las cosas que acá se hacía, que luego de purificarse se hacía una expiación, se hacía un sacrificio, Yeshua ya lo hizo por nosotros. Pero queda en nosotros que tengamos un bozal en nuestra boca de no murmurar contra el otro, porque no sabemos quién está detrás de esa persona, qué obra está haciendo Dios, el Espíritu, a través de esa persona. Aunque nos parezca loco retener nuestra boca de decir cosas que no edifican. Sí, con aquellos que claramente van en contra de la palabra de Dios, como hizo Fineas, ¿no? Que vio que el pueblo estaba pecando. ¿Y qué hizo Fineas? Dice que los israelitas estaban fornicando con las mujeres madianitas, eran, ¿no? ¿Qué hizo? Pero adelante del pueblo, trayendo la fornicación. ¿Qué hizo Fineas? Ay, no, voy a orar por ellos, ¿sabe? Bueno, ya. Los atravesó con una lanza. Obviamente que no vamos a estar atravesando a las personas con una lanza, pero ¿cuál es nuestra lanza? La palabra de Dios. Quitar el pecado del medio de la congregación. Tenemos que accionar cuando hay pecado. No decir, bueno, que Dios tenga misericordia. No. Tenemos que hablar sobre esas cosas que a Dios no le agrada. Quitar la lepra espiritual que hay dentro de la congregación. Porque Yeshua va a venir y va a ver si su pueblo se purificó, su mujer, como acá en este caso, el pueblo de Israel, se purificó o no durante el tiempo que no estuvo acá en la tierra. Entonces, así como Yeshua tocó al leproso, dice que extendió el leproso cuando le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice que Yeshua extendió su mano y le dijo, quiero, sé limpio. Así Yeshua quiere extender la mano sobre aquellos que quieren ser limpios. Señor, yo reconozco, como dijeron los 10 leprosos, Señor, ten misericordia de nosotros, límpianos. Bueno, vayan y preséntense. Y fueron limpios. Así quiere Yeshua. Él va a extender su mano con aquellos que se humillan delante de Él y reconoce que están leprosos espirituales, que en algún momento han ofendido, que en algún momento murmuraron. Y Él va a extender su mano y nos va a limpiar de todo mal, de toda inmundicia.